Dicen que los cementerios son el umbral entre nuestro mundo y el otro, lugares donde las almas descansan, o eso nos gusta creer. Pero hay noches en las que el descanso es perturbado, y las sombras parecen cobrar vida. En mi familia, el Día de Muertos siempre fue un día especial. Adornábamos las tumbas de nuestros seres queridos, llenando el lugar de color, flores y luz. Pero incluso en medio de esa celebración de vida y memoria, había algo en ese cementerio que nunca me dejó sentirme completamente a salvo. Recuerdo claramente las risas de los niños, incluido mi hermano y yo, corriendo entre las tumbas, ajenos a cualquier peligro. Sin embargo, entre esas lápidas, siempre había rincones donde la luz no llegaba, donde el aire se sentía más frío, y el silencio pesaba como una advertencia. Esa noche, como tantas otras, comenzó como una tradición familiar, pero terminó siendo algo mucho más oscuro. Algo que, hasta el día de hoy, sigue persiguiéndome en mis recuerdos. ¿Es posible que los muertos realmente descansen? ¿O hay quienes nunca dejan de vagar, esperando? El Día de Muertos siempre ha sido un día especial en mi familia. Desde que tengo memoria, era una tradición reunirnos en el cementerio. Llevábamos flores frescas, encendíamos veladoras, y juntos recordábamos a quienes ya no estaban con nosotros. Era un ritual lleno de color y vida, una forma de honrar a los que se habían ido. Pero detrás de esas risas y momentos compartidos, había algo más, algo que no podíamos ver, pero que siempre se sentía. Recuerdo la forma en que el sol se ocultaba detrás de las lápidas, alargando las sombras hasta cubrir todo el terreno. Los niños, incluyéndome a mí y a mi hermano, corríamos sin pensar, ignorantes de lo que podía acechar en los rincones más oscuros. El cementerio no era un lugar pequeño. Se extendía como un mar de mármol, piedra y maleza, con senderos que serpenteaban hasta perderse entre los árboles. Algunas tumbas eran recientes, llenas de flores vibrantes y ofrendas frescas, pero otras estaban olvidadas, cubiertas por la maleza, con nombres que apenas podían leerse. Mis padres nunca parecían preocuparse. Decían que el lugar estaba cercado y que los cuidadores siempre estaban atentos. Pero para mí, aquella cerca oxidada no era una barrera reconfortante, era un recordatorio. Un recordatorio de que algo más estaba ahí fuera, algo que no se podía ignorar por completo. Cada rincón parecía esconder un secreto. Cada tumba olvidada, cada espacio cubierto por monte, hablaba de historias que nadie se atrevía a contar. Y fue ahí, en medio de esa mezcla de recuerdos y sombras, que mi curiosidad comenzó a despertar. No sabíamos entonces lo que se escondía entre esas lápidas, pero lo descubriríamos, y cuando lo hicimos, ya no hubo vuelta atrás. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a caer, mi hermano y yo jugábamos como siempre, corriendo entre las tumbas, retándonos a descubrir los rincones más ocultos del cementerio. Pero en un descuido, me di cuenta de que estaba solo. Lo llamé una vez, luego otra, pero mi voz se perdió entre el susurro del viento y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Pensé que debía estar cerca, escondido quizá, riéndose de mi desconcierto. Y fue entonces cuando lo vi. Un pequeño sendero se abría paso entre la maleza. Era apenas visible, como si nadie lo hubiera usado en años, pero había algo en el que me llamaba, algo que me invitaba a seguirlo. Comencé a caminar lentamente. Cada paso hacía crujir el suelo bajo mis pies. La luz del sol desaparecía entre los árboles, y la maleza parecía cerrarse tras de mí, como si quisiera impedirme regresar. Pero no me detuve. El sendero me llevó a una cerca rota, una abertura oxidada que apenas noté mientras la cruzaba. Del otro lado, el aire era más frío, más denso, y todo estaba envuelto en un silencio extraño. Al final del camino, encontré un pequeño claro. En el centro, como sacada de un sueño o una pesadilla, estaba una cabaña de madera. Sus paredes estaban desgastadas, las ventanas sucias, y el techo parecía que podía desplomarse en cualquier momento. Pero lo más extraño no era su apariencia, sino el sonido que provenía de dentro. Eran voces bajas, entrelazadas en un murmullo rítmico, casi como un canto. Me acerqué, sintiendo como el corazón me latía con fuerza en el pecho. Cada paso me hacía dudar más, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Y entonces las vi. Sombras moviéndose tras las ventanas. No eran figuras claras, solo siluetas oscuras que parecían danzar al compás de aquel extraño cántico. Mi instinto me gritaba que me diera la vuelta,
que corriera, pero mis pies parecían clavados al suelo. No podía dejar de mirar, hipnotizado por aquel espectáculo, incapaz de apartar la vista de esas sombras, y de lo que fuera que estaban haciendo dentro de esa cabaña. En ese momento, no sabía que lo peor estaba por venir. Estaba paralizado frente a la cabaña, incapaz de moverme. Las sombras tras las ventanas seguían danzando, y las voces, antes murmurantes, se transformaron en un canto más fuerte, más frenético, como si hubieran notado mi presencia. Entonces, sentí unas manos fuertes agarrándome por los hombros. Antes de que pudiera reaccionar, me levantaron del suelo con una fuerza sorprendente. Apenas alcancé a girar la cabeza y vi el rostro del cuidador. Sus ojos, llenos de miedo, no dejaban de mirar hacia la cabaña mientras me apretaba con fuerza y comenzaba a correr. Quise gritar, quise pedirle que me soltara, pensando que me estaba secuestrando, pero entonces escuché algo detrás de mí. Era el sonido de una puerta que se abría de golpe, y lo que vi al voltear me heló la sangre. De la cabaña salían mujeres, vestidas completamente de negro, sus rostros ocultos por velos que solo dejaban entrever ojos brillantes, casi inhumanos. Se movían con una rapidez antinatural, deslizándose más que caminando, dirigiéndose directamente hacia nosotros. El cuidador no se detuvo ni un segundo. Su respiración era pesada, y la mía seguía cada vez más agitada. Pude ver que su boca se movía, como si estuviera rezando en voz baja, mientras corría por el mismo sendero que me había llevado hasta allí. Cuando finalmente llegamos a la cerca, otro cuidador, más viejo, ya nos estaba esperando. Sin decir palabra, cerró con fuerza el portón oxidado y, con una expresión de gravedad absoluta, tomó una botella y comenzó a rociar agua del otro lado. El efecto fue inmediato. Las mujeres se detuvieron justo frente a la cerca, como si una barrera invisible las hubiera detenido. Sus movimientos se volvieron erráticos, y sus cantos se transformaron en gritos agudos, desgarradores, llenos de ira y desesperación. El cuidador mayor murmuró algo mientras vaciaba el resto del agua. Su rostro estaba pálido, pero sus manos no temblaban. Finalmente, las figuras comenzaron a retroceder lentamente, deslizándose de vuelta hacia la oscuridad del monte, hasta que desaparecieron por completo. El silencio volvió, pero era un silencio diferente, pesado, casi insoportable. El cuidador mayor nos miró a mi hermano y a mí. Sus palabras fueron simples, pero cargadas de advertencia. No vuelvan a alejarse tanto. Nunca entendí por completo lo que había sucedido esa noche, al menos, no hasta años después. Pero desde ese momento, el cementerio nunca volvió a ser el mismo para mí. Pasaron años antes de que entendiera lo que realmente ocurrió aquella noche. Siempre me quedaba la imagen de esas figuras vestidas de negro, de sus cantos, de sus movimientos antinaturales. Y aunque nunca hablé de ello con mi familia, la sensación de miedo me acompañó durante mucho tiempo. Fue mucho después, cuando volví al pueblo para las festividades, que escuché la verdad. Fue el nieto del cuidador mayor quien, en un momento de confianza, me contó lo que su abuelo había enfrentado en aquel cementerio. Según él, hacía décadas que un grupo de mujeres había llegado al lugar. No eran visitantes comunes. Sus intenciones eran oscuras, su presencia, perturbadora. Al principio, nadie sabía qué ocurría. Las tumbas comenzaron a aparecer profanadas, los cuerpos desenterrados. Las flores y las velas que adornaban el lugar eran encontradas esparcidas, destrozadas como si algo o alguien quisiera borrar todo rastro de devoción. El abuelo del cuidador, un hombre de fe y experiencia, fue el primero en enfrentarlas. Decía que no eran simples mujeres, sino brujas, seres que se alimentaban de los muertos y del miedo de los vivos. Sus rituales eran oscuros y profanaban todo lo que tocaban. Durante las noches, el cementerio se convertía en su dominio, un lugar donde la muerte no descansaba y las sombras cobraban vida. El cuidador mayor no estaba solo en esta lucha. Con la ayuda de curanderos y chamanes del pueblo, logró contenerlas, al menos por un tiempo. Los rituales de protección y las barreras de agua bendita les impedían avanzar más allá de ciertos puntos, pero nunca se marchaban del todo. Siempre regresaban, más furiosas, más desesperadas por mantener su control sobre el lugar. Las historias de esas noches eran aterradoras. El abuelo del cuidador hablaba de gritos que venían de la cabaña, de figuras que parecían desvanecerse y reaparecer como humo, de luces inexplicables que se encendían y apagaban en el monte. Pero, finalmente, tras años de enfrentamientos, lograron expulsarlas. El cementerio fue restaurado y, con el tiempo, volvió a ser un lugar de paz.
Pero los recuerdos de lo que sucedió nunca se desvanecieron por completo. Cada año, cuando regreso al pueblo, paso por esa cerca oxidada, ahora cerrada y cubierta de maleza. Siempre dejo una ofrenda de pan dulce para aquel hombre que, sin pedir nada a cambio, protegió a tantas personas de algo que muchos jamás entenderían. Ahora sé lo que vi aquella noche. No fueron simples sombras, no fueron simples mujeres. Fueron fragmentos de un mal antiguo, expulsado pero no olvidado. Y cada vez que pienso en ese claro, en esa cabaña, no puedo evitar sentir un escalofrío. Porque, aunque ya no estén ahí, no puedo evitar preguntarme, ¿realmente se habrán ido para siempre? Cada vez que regreso al pueblo, no puedo evitar que mis pasos me lleven al cementerio. Ya no es el mismo lugar de mis recuerdos infantiles. Las tumbas están mejor cuidadas, las flores vibran con colores frescos, y el monte que alguna vez cubrió todo ha sido despejado. Pero para mí, ese terreno siempre guardará secretos que pocos conocen. Camino entre las lápidas, escuchando el silencio, uno que ahora me parece más pesado que pacífico. Y al llegar a la vieja cerca, me detengo. Allí, justo al borde de lo que alguna vez fue un lugar oscuro y peligroso, dejo mi ofrenda, un humilde pan dulce. No sé si las almas de los que nos cuidan pueden escucharnos, pero siempre digo unas palabras en voz baja. No son oraciones tradicionales, son simples agradecimientos. Agradezco por aquel día, por el coraje del cuidador mayor y por el peso que cargó en soledad para mantenernos a salvo. El sol comienza a salir mientras termino de colocar la ofrenda. Sus rayos tocan las lápidas, iluminando los nombres de los que descansan aquí. El aire fresco trae consigo el suave sonido de campanas a lo lejos, un eco distante que parece llenar el lugar con una paz que no siempre tuvo. Mientras me alejo, miro una última vez hacia el monte. La cabaña ya no está, ni las sombras que la habitaban. Pero en el fondo, sé que esos recuerdos no desaparecerán. Permanecerán como una advertencia silenciosa, una historia que seguirá viva mientras haya quienes la recuerden. Porque algunos misterios nunca se desvanecen del todo. Siguen ahí, ocultos entre las sombras, esperando a ser descubiertos. Y aunque el miedo persiste, también lo hace la gratitud. Gratitud por aquellos que lucharon contra lo desconocido y nos dejaron un legado que ahora protegemos. Hoy, al salir del cementerio, llevo conmigo algo más que recuerdos. Llevo el peso de lo que vi, de lo que aprendí, y de lo que nunca olvidaré. Porque aunque las sombras se hayan ido, su eco siempre estará aquí, en este lugar, y en mi memoria.